Hola gamers, estas son todas las respuestas por parte del equipo de Insoy en las preguntas más solicitadas del evento Pregúntame Cualquier Cosa, y vaya que tenemos nueva información. El equipo de Insoy ha dicho que la próxima semana sacarán un comunicado con todos los puntos que hablaron en este evento, pero yo no me pude esperar y te los traigo hoy. Este video será algo largo porque no solamente te daré la noticia, sino que te explicaré cada respuesta desde el punto de vista del equipo de Insoy. Así que prepárate porque hablaremos sobre la familia, características únicas durante el embarazo, animales, mods, IA y más. Hablemos de la altura de los Zois. Primero que todo, el equipo de Insoy ha programado que el Zoi masculino sea un poco más alto que la Zoi femenina para que se vea un poco más natural y como se vería en la vida real. Y con esto surge la pregunta si se podrá ajustar la altura de los Zois. Y la respuesta es que por ahora no podremos ajustar la altura de un Zoi en particular. El director de arte dio una explicación del por qué, el cual dijo: Insoy tiene animaciones preprogramadas que son todos los movimientos e interacciones que un Zoi puede realizar. Para hacer esto tenemos que asegurarnos que todos los Zois tengan una altura en específico. Luego nos dan un ejemplo de cómo sería darle la mano a otro personaje. Para esto tu Zoi tiene una determinada altura y el brazo está en un cierto ángulo para que la animación pueda verse natural. Pero si un Zoi es diseñado con una altura diferente, la posición y el ángulo del brazo no cambiaría, lo cual deformaría la animación y no se vería ni natural ni real. También agregaron más estilos de cabello, especialmente estilos de cabellos afros, y para añadir este estilo de cabello en específico se requiere muchísimo más tiempo en diseñar cada cabello uno por uno, y que también contribuye a que el juego sea un poco más pesado. A pesar de todo eso, han agregado una mayor variedad de estilos de cabello. Otra pregunta fue: ¿habrán tatuajes en el acceso anticipado? Pues actualmente hay tatuajes para el cuello y la cara por ahora, pero los desarrolladores saben que queremos más tatuajes en otras partes del cuerpo y que aproximadamente en agosto se espera que ya haya más tatuajes en el juego. Aún así, los desarrolladores comentaron que se podrán crear tatuajes con inteligencia artificial más adelante. Por ejemplo, si tú tienes un tatuaje en tu brazo, podrás tomar una foto y subirla al juego para que tu Zoi tenga tu tatuaje de la vida real. Esto es impresionante. Otra duda de la comunidad es: ¿cuántos Zois podrán vivir en una casa? La respuesta es 8 Zois, pero ¿qué pasa si ya son 8 e intentas tener otro bebé? Los desarrolladores respondieron que el juego ya está programado para que solo puedan haber 8 Zois en cada casa, y si intentas tener más hijos, el embarazo no se llevará a cabo, pues fallará cada vez a menos que alguien de la familia fallezca. Entonces ahí sí se logrará un embarazo, pues habrá un espacio disponible en la casa. Pero no te desanimes, gamer, pues los desarrolladores también dijeron que si quieres una familia más grande que 8 Zois, comentaron sobre los mods y que darán oportunidad para que los modders puedan hacer que tengas más de 8 familiares a la vez. Otra duda fue: ¿qué actividades podemos realizar juntos como familia en Insoy? Para esto dijeron que actualmente puedes realizar diversas actividades con tu Zoi. La posibilidad de interactuar con familia ha sido muy solicitada, y que aunque en este momento no hay muchas interacciones familiares disponibles, se planea añadir más en el futuro, dado que el juego se encuentra en acceso anticipado para su lanzamiento en marzo. Las interacciones dentro de la familia serán limitadas al principio, pero se irán mejorando y expandiendo con el tiempo. Pero no te preocupes, gamer, porque a pesar de que el juego estará en acceso anticipado, sí habrán interacciones con tus familiares Zois. Por ejemplo, tu hijo podrá entrar a tu cuarto y pedirte que le laves su ropa, ya que sería poco realista que un niño tan pequeño se encargara de hacerlo por sí mismo. Otro ejemplo es que en lugar de que tu hijo se coloque un delantal y cocine, podrá pedirte que le des de comer. Ahora bien, con la siguiente pregunta es sobre si los Zois podrán hacer el delicioso para tener bebés. Para esto respondieron que algo así. Dicen que los Zois estarán acostados en la cama con la intención de hacer el bebé, pero ¿qué tanto se podrá ver? Dijeron que tenemos que usar un poco nuestra imaginación y que la acción estará allí, pero no al nivel tan realista, algo más parecido con
como en los Sims. También preguntaron sobre los estados de embarazo, qué tipo de jugabilidad habrá en el acceso anticipado. Mencionaron que ahora habrá muchas más interacciones cuando una Zoe está embarazada. Podrás compartir la noticia de tu embarazo con tus amigos y que a medida avance el estado, la Zoe experimentará antojos por diferentes tipos de comida, lo que hará la experiencia más inmersiva. Asimismo, se incluirán más actividades relacionadas con un recién nacido, aunque es posible que no todas las interacciones que desean estén disponibles en el momento del lanzamiento del juego. Por el momento, crear interacciones con un bebé puede ser un poco limitado, pero se irán añadiendo nuevas opciones en el futuro. Y de la maternidad pasamos a ducharse. Hablemos de cómo será ducharse en Insoy. Cuando un Zoe se ducha o se baña, no estará completamente descubierto, pues estará usando una toalla y se verá muy borroso. Los desarrolladores saben que esto es poco realista. Muchos se preguntaron por qué tienes que usar una toalla y en vez de eso, ¿no sería mejor pixelear las partes necesarias? Y la respuesta es, cuando tienes otros juegos que censuran las partes privadas cuando se van a duchar o cuando están en el inodoro, es posible porque las gráficas de esos juegos no son tan realistas, pues tienen un toque caricaturesco, a diferencia de Insoy, que visualmente es muy realista y tiene sentido. Hazme saber en los comentarios qué opinas de esta opción. Otra pregunta muy interesante es si los Zoes tendrán memoria, es decir, podrán recordar eventos en el acceso anticipado, con lo cual dijeron que los NPCs normalmente no tienen una memoria. Esto significa que cuando interactúas con ellos te dan una acción o respuesta preprogramada. Y en cuanto a la memoria, el director creativo respondió, la habilidad de tener memoria es una característica que para el acceso anticipado aún no está disponible, pues no hemos tenido suficiente tiempo para trabajar en ello, pero crearemos algo muy parecido a lo que la comunidad quiere. Esta opción funcionará tomando experiencias y comportamientos pasados para que en interacciones futuras puedan aplicar esa información para que en futuras conversaciones e interacciones se sientan más reales. Y aunque no hay un sistema de memoria como tal, para el acceso anticipado habrá un sistema que graba eventos significativos como recordar que te casaste o te divorciaste, pero que más adelante trabajarán en un sistema como tal de memoria. Hablemos del multitasking o multitareas, es decir, si los Zoes podrán hacer más de una acción a la vez, a lo cual respondieron que no, pues un Zoe solamente puede hacer una acción a la vez, y dieron el ejemplo de que si un Zoe se sienta, primero hace esa animación y una vez completada hará la siguiente animación, ya sea comer, pero que ellos saben que la comunidad lo que quiere es, por ejemplo, que tu Zoe esté comiendo y a la vez teniendo una conversación con otros Zoes que estén comiendo en la misma mesa. Además, el director técnico respondió a esta duda de la multitarea y dijo, desafortunadamente la multitarea es una característica que podríamos tener en un futuro, pero es algo que no hemos implementado para el acceso anticipado. Sabemos que la multitarea es para la comunidad una característica muy importante que hace sentir una simulación mucho más realista. Es por eso que hemos hecho algunos ajustes para que incluso aún sin haber implementado la multitarea hayan algunos protocolos para que un Zoe tenga una movilidad de acciones mucho más naturales. También hubo una pregunta muy interesante que le hicieron al equipo del desarrollo directamente, la cual es ¿cuáles son las ventajas de haber diseñado Insoy en Unreal Engine 5? Mencionaron tres, las cuales son: número 1, gráficos realistas. Unreal Engine 5 utiliza tecnologías avanzadas como Lumen y Nanite que permiten una iluminación dinámica y un nivel de detalle sin precedentes. Esto resulta en gráficos más realistas y envolventes, lo que mejora la experiencia del jugador. Número 2, optimización del rendimiento. Con Nanite se optimiza el rendimiento de objetos, priorizando los elementos que el jugador verá primero. Esto ayuda a mantener un rendimiento fluido sin sacrificar la calidad visual. Y número 3, movimiento natural y expresividad. La integración de MetaHuman en Unreal Engine 5 permite un rigging. El rigging avanzado permite crear estructuras esqueléticas complejas que facilitan las animaciones realistas y el control preciso de los movimientos de los personajes en un entorno 3D avanzado y un seguimiento facial muy detallado, lo que posibilita que los personajes se muevan de manera más natural y expresen emociones de forma realista, enriqueciendo la narrativa y la conexión del jugador con los personajes.
Ahora pasemos al sistema de escuelas. Tendrá InSoy un sistema escolar. Desafortunadamente no está añadido al juego debido a lo complejo que es. Explican que tú no solamente vas a la escuela a estudiar en tu clase y luego regresas. Hay demasiados detalles en este tema. Por ejemplo, vas a la cafetería, socializas con tus amigos, luego están los bullies. Todo esto lo hace demasiado enorme, pero que se añadirá más adelante, solamente que no darán una fecha exacta de cuándo será agregado. Ahora, con los hospitales, ¿tendrá InSoy un sistema de hospitales? Sucede lo mismo como con la escuela, pues cuando vas a un hospital, primero vas a una área de diagnóstico para que te analicen y esa porción de experiencia es crucial, así que trabajarán en ello más adelante y tendrán que decidir qué opciones y experiencias en los hospitales serán cruciales para nosotros para que los desarrolladores puedan darle prioridad. Ahora bien, ¿se podrá nadar en InSoy en la versión de acceso anticipado? Desafortunadamente no por ahora, pues aún no están satisfechos con el progreso que han hecho sobre esta mecánica de nadar, ya que no fue lo suficiente buena y por esta razón no veremos Zois nadando, pero con el tiempo mejorarán esta opción para que cumpla nuestras expectativas. Ahora pasemos al tema de los animales. ¿Podremos tener mascotas? Todos sabemos lo importante que es interactuar con los animales y la experiencia de ello, pero es sumamente complejo porque podrían agregar a la mascota y que esté allí, pero no es la experiencia que los desarrolladores nos quieren dar. Así que para el acceso anticipado no tendremos mascotas, pero se añadirán más adelante, solamente que no dieron una fecha para ello, pues es un proyecto sumamente complejo. InSoy tendrá Zois inteligentes manejados por la IA y si todavía no sabes cómo funcionan, en la caja de descripciones te dejaré el video. Ahora bien, ¿se podrá aplicar esta opción de Zois inteligentes en los animales? Por ahora solamente está para los Zois, pero posiblemente se aplique a los animales también. Dijeron que no quieren limitar la inteligencia artificial únicamente para los Zois humanos, sino que también tienen planes para que cada elemento vivo del juego tenga una opción de inteligencia con la IA. Y no, las plantas no contarán con esta opción, sino más bien los animales. Por ahora el juego está en un estado muy temprano y seguramente después de que el juego esté completo se aplicarán a los animales. La siguiente pregunta fue hacia los directores, la cual dice: ¿cuáles son algunas de las cosas que ustedes pensaron que sería una característica muy interesante de InSoy que realmente quisieron agregarle al juego para que los jugadores la probaran y pudieran divertirse? Con lo cual los directores y desarrolladores respondieron que agregaron una impresora 3D y que para esto explicaron que cada objeto en el juego fue creado y que actualmente no hay un simulador que te permita introducir cualquier objeto mediante una imagen, pues solamente podrías tener ciertos objetos utilizando mods, y con la impresora 3D fue una solución con IA que agregaron donde los objetos que agregues no solamente serán para decoración, sino que también podrás interactuar con ellos. Otra mejora impresionante es que la impresora 3D no solo funciona con objetos, sino que también podrán ser piezas que se las pongas a tu Zoid. Por ejemplo, podrás ponerle alas de ángel o de diablillo que estén unidas a tu Zoid. También los desarrolladores dijeron que los mismos crearon armas para un Zoid soldado y que se veían súper realistas y muy bien. Y si te estás preguntando si podrás disparar el arma, pues no se podrá, pues crearás un elemento estético dentro del juego. Esto es impresionante, gamers, pues realmente podrás crear cualquier cosa con la impresora 3D y nos animan a empezar a usar esta opción desde el día 1 para descubrir todo lo que puede hacer. La siguiente duda fue: ¿qué hace diferente el sistema de trabajo de InSoy con otros simuladores de vida? Para esto respondieron que en InSoy tendrán trabajos activos comparados con otros simuladores de vida, los cuales funcionan de una manera que van al trabajo con solo darle clic y que regresan cuando el tiempo pasa. Pero InSoy lo lleva al siguiente nivel. Quieren crear la experiencia que realmente vayas al trabajo, no que solamente diga que hiciste tu trabajo, sino que irás a tu trabajo y harás cosas dentro de él. Otro elemento interesante que revelaron sobre los trabajos es que cuando llegues a tu lugar de trabajo tendrás la oportunidad de establecer nuevos tipos de relaciones que se clasificaron como relaciones de negocios, las cuales podrían dar lugar a desarrollar sentimientos amorosos entre los personajes. También que el ambiente laboral contará con un sistema de promociones. Si desempeñas tu trabajo de manera destacada y la empresa queda satisfecha con tu rendimiento, tendrás la oportunidad de ser ascendido. Esto implicará un aumento salarial
familiar y más beneficios, similar a cómo funciona en el mundo real, lo que te permitirá ganar más dinero. Otra duda fue si existirán trabajos desde casa. Por el momento, este tipo de trabajos no será una opción, pero existirán oportunidades para el trabajo freelance, el cual te permitirá trabajar de manera más autónoma sin tener un jefe, como por ejemplo dijeron que podrás desempeñarte como autor y escribir libros, y si sobresales en esta labor, tus obras podrán venderse con gran éxito. Ahora bien, hablemos sobre los mods, y aquí las respuestas serán un poco técnicas. La primera pregunta fue ¿qué tanto lenguaje Lua se utilizó en Inzoi? Y la respuesta es que Inzoi se basó inicialmente en Lua para su desarrollo, pero luego se cambió a Unreal Blueprint, lo que significa que ahora utilizan esta herramienta visual en lugar de Lua. Este cambio mejorará la calidad de los mods al facilitar un desarrollo más accesible y robusto. La siguiente pregunta relacionada con los mods fue ¿qué tanta libertad tendrán los modders de crear mods? Con lo cual los desarrolladores respondieron: queremos ofrecer la máxima cantidad de recursos para que los modders puedan realizar modificaciones, aunque habrá limitaciones basadas en lo que ofrece Unreal Blueprint. Esto incluirá herramientas o wizards que permitirán a los modders modificar el código proporcionado por Inzoi. Hazme saber en los comentarios qué tipo de mods te gustaría ver en Inzoi. En el siguiente comentario fue que algunos usuarios, cuando probaron el Character Studio, notaron que la personalización de los Zois masculinos era más limitada en comparación de los Zois femeninos. Al crear un personaje masculino, dijeron que se buscaba asegurarse de que se notara la diferencia entre los dos géneros. Inicialmente, las opciones de personalización para los Zois masculinos eran bastante reducidas, permitiendo solo un aspecto específico. Sin embargo, ahora se han realizado mejoras significativas. Actualmente hay una mayor variedad de opciones que permiten a los jugadores diseñar un Zoi con características más diversas, incluyendo la posibilidad de hacer un Zoi mucho más delgado o robusto, pero esto último podría causar algunas fallas visuales. También se les preguntó si Inzoi tendrá la opción de jugarse con control, y dijeron que actualmente no cuentan con un soporte nativo para controles, y debido a la complejidad del juego no es una prioridad en este momento. Sin embargo, en el futuro se contempla la posibilidad de implementarlo. También hay dudas sobre si podrás jugar Inzoi desde tu Stream Deck, y la respuesta es sí. Los desarrolladores han dicho que han probado jugar Inzoi en Stream Deck y que funciona muy bien. También dijeron que podrás personalizar los botones para adaptarlos a tu estilo de juego. Ahora hablemos sobre la mecánica de manejo y cómo en Inzoi actualmente se ve poco realista. ¿Se mejorará esta característica? Para ellos, los directores dijeron que saben que el manejo de Inzoi se está comparando con el GTA V, y mencionaron que Inzoi fue diseñado de manera diferente en comparación con GTA. La prioridad en la experiencia realista de manejo no es tan alta en este juego. Sin embargo, en el futuro se podrán mejorar los coches, pero la razón por la cual no se ha agregado una mecánica de manejo más realista en Inzoi es que actualmente se está trabajando en una simulación de la ciudad, donde habrá un máximo de 3000 Zois, y la prioridad del desarrollo está enfocada en la simulación de todos los Zois, lo que representa una carga considerable para el juego en este momento. Se tienen planes de mejorar la experiencia de manejo, pero se ha dado prioridad a la calidad de la simulación entre los Zois y los objetos visibles. Se presenta especial atención a los elementos que puedes ver y que están cerca de ti, así como aquellos que no son visibles en ese momento. La siguiente duda fue: ahora mismo puedes construir casas y edificios, pero podrás construir tu propia ciudad y empezar desde cero, lo cual respondieron: ahora mismo puedes editar la ciudad en diferentes maneras y se siente como si estuvieras customizando tu propia ciudad, pero crear una ciudad desde cero es demasiado pesado y será muy difícil por ahora, porque las ciudades serán enormes. Creando una ciudad desde cero con un terreno enorme, desde la perspectiva de los desarrolladores, no podrán brindar esta opción, pero posiblemente en el futuro sí se podrá. Otra duda fue: ¿habrá un estilo de historia o podemos crear nuestra propia historia? Con lo cual los directores respondieron: intentamos incluir solamente un poco de historia o información para que podamos entender de qué se trata el mundo de Inzoi mediante personajes dentro del juego
juego, pero quieren darnos toda la libertad para que podamos crear nuestras propias historias con toda la creatividad posible. Otra duda fue, ¿Inzoi tiene lore? Para esto mencionaron a la gatita Psycat, la cual en los inicios de Inzoi fue diseñada como un dios, pero le cambiaron un poco el lore, ya no es una diosa, sino que es la supervisora de la compañía AR. La siguiente pregunta es algo alocada. ¿Se podrá construir un santuario y hacer sacrificios? Y bueno, recordemos que estas preguntas fueron enviadas desde varias partes del mundo y la respuesta es que la opción no está disponible en ese momento, pero podrías crear una escena que ilustre y recree esa situación. Otra duda fue si habrán acciones de desvivir a otros Zois. Por ahora puedes desvivir a alguien indirectamente usando algunas opciones del juego, pero no hay una opción o mando para eliminar a otro Zoi. Indirectamente podrás prenderle fuego a una casa y si el Zoi está dentro no podrá escapar. El Zoi dejará este mundo y claramente no animo a hacer nada de esto en la vida real en ningún sentido. La última duda fue sobre el reconocimiento facial. Como has notado, Inzoi tiene esta opción de capturar los movimientos de tu rostro hacia tu Zoi. Con esto la comunidad tiene la siguiente duda: ¿habrá soporte para los celulares Android? Con lo cual los desarrolladores respondieron que por ahora no hay planes para que esta opción esté en los celulares Android. Esto se debe a que no depende de nosotros, pues esta opción de rastreo de rostro solamente está disponible para los celulares de Apple, pues ellos lo tienen patentado y nosotros solamente estamos utilizando la tecnología para el reconocimiento facial en el juego, pero trabajaremos en otras soluciones, pues sabemos que no todos usan Apple. También agregó que trabajarán para que las cámaras web puedan tener esta característica de rastreo de rostro. En conclusión, el equipo de Inzoi ha respondido a las inquietudes más comunes de la comunidad gamer. Aunque se espera un comunicado oficial la próxima semana, aquí tienes la información más relevante de manera anticipada. Y si aún no sabes el día y la hora en que Inzoi se lanzará en tu país, te dejo el link de este video donde te comento toda la información en la cajita de descripciones. No dudes en preguntar cualquier cosa, estoy aquí para mantenerte informado y súper emocionada por todo lo que está por venir. Recuerda que todavía hay preguntas que ustedes me hicieron en otro video y a medida se vaya revelando nueva información, los mantendré siempre al tanto. Así que si te quieres enterar primero de las noticias de Inzoi, no dudes en suscribirte y activar la campanita. Y si este video te resultó muy interesante y muy útil, no olvides de dejar tu like. Yo soy It's Miss Cute, nos vemos en el próximo video, gamers.